Es bastante común que los niños jueguen con amigos imaginarios, hasta cierto punto inofensivo. Pero ¿qué pasa cuando la imaginación deja de ser inofensiva o deja de ser imaginaria? Bienvenidos nuevamente a Sudando Frío. Antes de iniciar, les recordamos seguirnos en nuestras redes, suscribirse y activar la campanita para recibir notificaciones. Si tienen alguna historia que quieran compartir, pueden enviarnos un mensaje directo a Instagram en @sudandofriooficial con doble O y con gusto la integramos en alguna recopilación. Ahora sí, ponte cómodo y disfruta del siguiente relato. Te recomendamos usar audífonos y seguirnos en este viaje. Eso claro, si no te da frío. La historia que voy a contar a continuación no la protagonizo yo. En realidad la protagonista fue mi hermana. Ella es 5 años menor que yo, y esto sucedió cuando ella tendría 4 y yo más o menos 8 o 9. Exactamente no sabemos cuándo inició todo, nadie lo recuerda con claridad, ya que al principio no fue un tema que nos alertara en absoluto. Mi hermana comenzó a jugar y a mencionar unas amigas, Lily y Rosa. Ellas supuestamente jugaban con ella en la habitación por las noches. Mis padres, intrigados pero sin darle mayor importancia, le atribuyeron esto a la imaginación propia de su corta edad. Cada vez fue más evidente y cotidiano que las niñas fueran mencionadas en las pláticas. Mi hermana hablaba con ellas en todo momento. Incluso consideraba sus opiniones al momento de tomar alguna decisión, como qué quería desayunar o qué quería ver en la tele. A todos nos parecía curioso, pero en realidad le seguimos el juego. Sin embargo, pronto comencé a notar la presencia de estas amigas en otros lugares de la casa. En varias ocasiones pude verlas moverse rápidamente por el pasillo y escuchaba su risa suave durante la noche. Así justamente inició aquella noche. Mientras yo me encontraba en mi habitación a punto de dormir, escuché risas provenientes del pasillo. Intrigado, salí de mi recámara y seguí el sonido hasta llegar al cuarto de mi hermana. Para mi sorpresa, vi una tenue luz proveniente de la habitación. Me acerqué sigilosamente y entreabrí la puerta. Lo que presencié me dejó sin aliento. Mi hermana estaba sentada en el suelo, rodeada por una aureola de luz brillante mientras dos figuras se movían a su alrededor. Aquellas figuras reían y jugaban con mi hermana, pero había algo inquietante en sus rostros. Parecían transmitir una mezcla de alegría y tristeza a través de sus ojos. Yo no podía apartar mi mirada de aquella escena. De repente aquellas figuras se detuvieron y miraron directamente hacia mí. Un escalofrío recorrió mi espalda mientras sentía cómo sus miradas penetraban en lo más profundo de mi ser. Sin decir ninguna palabra, aquellas figuras desaparecieron en un destello de luz. Dejaron a mi hermana sola y a la habitación en total oscuridad. Totalmente aterrorizado, corrí de regreso a mi habitación y me escondí bajo las mantas, tratando de procesar lo que acababa de presenciar. Segundos después escuché pasos acelerados que corrían en dirección a mi habitación. Era mi papá, quien vino a ver qué pasaba. Mi madre, por su parte, había corrido al cuarto de mi hermana. Mientras le contaba a mi padre lo que sucedió, mi mamá entró al cuarto con la niña en los brazos, quien parecía totalmente desconcertada por todo aquel escándalo. Mi padre se molestó bastante y le atribuyó mis miedos a que otra vez había estado viendo programas de terror antes de dormir. Me ordenó que ya me durmiera, aunque me permitieron dormir en su cuarto esa noche. Durante días, la imagen de esas figuras y su mirada penetrante no dejó de perseguirme en mis sueños y en mis pensamientos.
A medida que pasaba el tiempo, mis padres comenzaron a experimentar extrañas sensaciones y percibir sombras fugaces en diferentes habitaciones de la casa. Mi madre afirmaba escuchar voces susurrantes en su oído mientras estaba sola en la cocina, y mi padre notaba que objetos cambiaban de lugar sin explicación. Una noche, mi madre se encontraba sola en la casa. Mientras preparaba la cena en la cocina, escuchó un ruido extraño proveniente del sótano. Era como si alguien o algo estuviera arrastrando objetos pesados. Llena de temor, pero decidida a descubrir la fuente del ruido, se dirigió al sótano. Al bajar por las escaleras, la atmósfera se volvió opresiva y una sensación de frío la envolvió. La luz del pequeño foco apenas iluminaba el lugar, creando sombras inquietantes en las paredes. Mientras ella exploraba el sótano, notó que las cajas y los objetos almacenados estaban desordenados, como si alguien los hubiera movido. De repente, la luz se apagó, dejándola en completa oscuridad. Un escalofrío recorrió su espina dorsal mientras trataba de encender la luz de nuevo. En ese momento, escuchó una risa resonando a su alrededor. Mi madre sintió como el miedo se apoderaba de ella y un sentimiento de estar siendo observada la invadió. Finalmente, logró encender la pequeña luz y pudo ver una sombra fugaz que se desvaneció rápidamente en la oscuridad. Mi madre decidió que era suficiente y corrió escaleras arriba, pero mientras corría, aquellas risas cambiaron a llanto, aunque ella no se detuvo a investigar. Abandonó el sótano y cerró la puerta. Desde ese día mi madre no se atrevió a entrar ahí nuevamente sola. El recuerdo de aquella experiencia la persiguió durante mucho tiempo, y cada vez que pasaba cerca de la puerta del sótano, yo notaba que se detenía, como tratando de escuchar, como si una sensación de malestar le recordara la risa siniestra que escuchó aquella noche. Esta anécdota dejó una profunda impresión en mi madre. Reforzó su creencia de que algo sobrenatural estaba ocurriendo en su hogar. A partir de ese momento, siempre estuvo alerta a cualquier señal de actividad paranormal en la casa. La tensión en el hogar se intensificaba cada vez más. La familia se sentía constantemente observada y se despertaban en medio de la noche por golpes y ruidos inexplicables. Estábamos agotados física y emocionalmente por los sucesos inexplicables que parecían no tener ninguna lógica. Sin embargo, mi padre se molestaba cada vez que alguien sugería que algún suceso fuera paranormal, diciendo que eso eran tonterías y que nos estábamos provocando esto por mera sugestión. Una noche, después de una larga jornada de trabajo, mi padre regresó a casa agotado, deseando disfrutar de una tranquila cena en familia. Sin embargo, al entrar a la sala de estar, algo llamó su atención de inmediato. Mi hermana estaba sentada en el centro de la habitación, rodeada por sus juguetes dispuestos en un patrón extraño, pero lo que lo desconcertó fueron los murmullos y risas. Parecía estar hablando con alguien, y se oían diferentes voces, pero no había nadie más allí. Intrigado y preocupado, mi padre se acercó a la niña y le preguntó con quién estaba hablando. Mi hermana respondió con naturalidad: «Estoy jugando con Lily y Rose, papá. Son mis amigas». «Pues dile que ya no son horas y que se vayan a su casa, que seguramente sus papás están preocupados». Mi hermana lo miró con tristeza y susurró como si le estuviera contando un secreto: «Shh, no digas eso. Ellas no tienen mamá ni papá. Ellos se fueron con Diosito». Al escuchar eso, mi padre sintió un escalofrío recorrer su espalda. Y en ese momento fue cuando recordó las historias que mi madre y yo habíamos compartido sobre las misteriosas amigas imaginarias de mi hermana. Decidido a obtener respuestas,
Mi padre continuó preguntándole a mi hermana sobre sus amigas. Ella inocentemente le dio detalles inquietantes. Describió cómo ellas tenían vestidos blancos y parecían siempre tener un cierto brillo. También le dijo que sus caras tenían muchas marcas. Lo que más impactó a mi padre fue cuando ella mencionó que sus amigas le habían contado un secreto. Ellas le dijeron que perdieron a sus padres en un accidente, que su casa se había quemado. Pero lo más inquietante de todo era que ellas le comentaron que pronto tendrían nuevos papás. Esas palabras dejaron a mi padre sin habla y comenzó a comprender que las historias que mi madre y yo le habíamos contado no eran invenciones ni producto de nuestra imaginación, sino que tenían una conexión con lo sobrenatural. A partir de ese momento, mi padre dejó de lado su escepticismo y se unió en la búsqueda de respuestas, siendo un testigo directo de los sucesos paranormales que ocurrían en nuestra casa. Desesperados por comprender la verdad detrás de Lily y Rose, la familia decidió buscar ayuda de un padre experto en asuntos paranormales. Habían escuchado hablar de su habilidad para lidiar con entidades y esperaban que pudiera expulsar a las misteriosas presencias de su hogar. El padre llegó a la casa preparado para enfrentar la situación, y con rosario en mano y su fe inquebrantable comenzó a realizar un ritual de purificación en cada habitación. Recitaba oraciones antiguas y arrojaba agua bendita en un intento de liberar la casa de cualquier entidad. Sin embargo, a medida que avanzaba, algo inquietante comenzó a ocurrir. Los objetos comenzaron a temblar, las luces se apagaron y una ráfaga de viento gélido llenó el aire. Mi padre intentó mantener la compostura, pero pronto se dio cuenta que estaba lidiando con una fuerza mucho más poderosa de lo que había anticipado. De repente, la presencia de las niñas se hizo evidente. Aparecieron de frente al padre, con sus ojos brillantes, y comenzaron a susurrar palabras que no podía entender. Su risa era inquietante. La atmósfera se volvió opresiva y densa, dificultando la respiración. A medida que el padre intentaba resistir y continuar con su ritual, las niñas parecían hacerse más fuertes. Sus voces se volvieron más fuertes y su presencia cada vez más amenazante. Los objetos a su alrededor comenzaron a levitar y el padre se vio obligado a retroceder, superado por la intensidad del enfrentamiento. De repente, sin decir una palabra, el padre se detuvo, guardó sus cosas y se fue. Nos abandonó a nuestra suerte. Los días siguientes, mi hermana parecía triste y decaída. Ella decía que sus amigas ya no querían jugar con ella porque las corrió de su casa. Sus juegos pasaron a ser constantes discusiones. Con frecuencia la podía escuchar peleando en su cuarto y luego ella buscaba refugiarse con mi madre, pues se ponía triste y decía que sus amigas estaban peleando, que le decían que ya no les importaba jugar con ella y que al final pronto ya tendrían papás nuevos. Esta frase me aterraba cada vez más. Por un par de semanas, mis papás trataron de mantenernos fuera de la casa el mayor tiempo posible, pero siempre al volver, mi hermana volvía a ponerse triste, a los pleitos con las niñas y las discusiones. Una mañana, mi hermana se despertó de muy buen humor aparentemente. Mi mamá y yo estábamos en la cocina cuando ella llegó sonriente y le pidió algo para desayunar. Lo que nos pareció extraño es que esta vez ella decidió lo que quería, sin consultar a nadie. Desayunó contenta y convivió conmigo y mi madre con toda tranquilidad. Mi madre nos ofreció llevarnos al parque, pero mi hermana dijo que quería que nos quedáramos en casa juntos y jugó durante largo rato con mi madre mientras yo veía televisión. El ambiente se sentía ligero
y la casa se veía iluminada. Finalmente, esa noche, tras largas conversaciones, mis padres decidieron confrontar a mi hermana sobre sus amigas imaginarias. Tratando de no alterarla, le preguntaron si las veía o hablaba con ellas. Mi hermana, con una expresión seria, les dijo que sus amigas se habían ido. Después, mientras seguía jugando tranquilamente con su juego de té, le contó a mis padres que ellas le explicaron que en realidad ellas eran hermanas y que habían estado dormidas en un hospital desde que sufrieron un trágico accidente, un incendio en el que perdieron a sus padres. Durante todo ese tiempo habían estado esperando pacientemente el momento de despertar y partir hacia una nueva vida con unos papás nuevos. Mi hermana describió cómo la noche anterior, después de jugar juntas con toda tranquilidad, las niñas le pidieron perdón por enojarse con ella y se despidieron de ella con dulzura. Le aseguraron que pronto estarían despiertas y que se irían a vivir con su nueva familia. Mi hermana no sintió miedo, sino una sensación de paz al saber que sus amigas finalmente encontrarían un hogar donde ser amadas y cuidadas. Esta historia dejó a mis padres perplejos y al mismo tiempo aliviados. Los sucesos extraños cesaron por completo y la casa volvió a ser un lugar tranquilo y apacible. Quedaron muchas preguntas sin respuesta, pero creo que encontramos consuelo en la idea de que las amigas imaginarias de mi hermana habían encontrado su destino final y estaban en paz. Nunca pudimos saber más detalles sobre ellas o el accidente, ya que mi hermana las olvidó por completo al paso de unos días, como si nunca hubiera pasado. A la fecha, ella no recuerda nada de esa historia. Esa fue la última vez que oímos de ellas, mas no la última vez que mi hermana fue visitada por niños, aunque eso es historia para otra ocasión. Y así es como concluye la historia de Lily Rosa. Si te has quedado con ganas de más historias, no olvides suscribirte a nuestro canal Sudando Frío, donde te adentrarás en un mundo de relatos escalofriantes y experiencias paranormales narradas por aquellos que las han vivido en carne propia. Nos despedimos por ahora, pero recuerda que en cualquier momento, en cualquier lugar, lo inexplicable puede acecharte. Mantén tus ojos bien abiertos y tu mente preparada, porque nunca se sabe cuándo podrás encontrarte con algo que te haga sudar frío. Hasta la próxima.